presidente. Alonso Segura ha sido ministro de Economía y nos va a ayudar a encontrar respuestas. Alonso, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Esa es la pregunta que se cae de madura. Dice el presidente, y cito, estamos viendo lo mucho que se dijo en este gobierno que vamos a llevar al caos al país, ¿no? Claro, que esto se iba a volver una república comunista, cosa que no ha pasado. Pero, dice aquí, hoy, ante América Latina y el Caribe, nuestro país está en el mejor momento económico. ¿Es verdad? Bueno fuera, Jaime, pero lamentablemente no es así. Se está refiriendo a un indicador, un índice que calcula Bloomberg, que es una plataforma informativa internacional sobre riesgo país. Es un indicador propio de medición de riesgo país en América Latina, que la verdad que nadie sigue, ¿no? Es un indicador que tiene una serie de problemas, es muy volátil, etc. Y ese indicador resulta que dio este trimestre que Perú estaba mejor que Chile, digamos, ¿no? Sí, no por 56.28. Uno político, Perú está muy por debajo, uno económico también está por debajo, pero hay uno financiero que da un tremendo salto y por eso Perú sale arriba, ¿no? Pero como dije, es un indicador que es irrelevante, ¿no? Lo que hay que ver son las cifras de desempeño económico, ¿no? Vamos y ahí, ahí, pero la verdad que eso es preocupante, ¿no? Este es el cuadro, digamos, ¿no? Dice aquí, Perú lidera las economías más estables de Latinoamérica, lo ha puesto el presidente en su Twitter, y hay una cifra, 56.28%, primero, Chile 52.79%, de ahí siguen Colombia, Argentina, Panamá, etc. ¿Qué significa esto? Es ese índice que te digo que calcula Bloomberg, con tres grupos de indicadores, unos políticos, otros económicos, otros financieros, y de ahí saca un promedio. Es un indicador, como te digo, muy poco conocido, muy poco seguido, muy poco utilizado y, en mi opinión, muy poco confiable, además, ¿no? Además, un indicador que te ponga Argentina como cuarto en esa lista, 40.5. ciertamente hay que dudarlo, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, entonces, yo creo que no vale la pena. Hablemos de otro tipo de cifras, ¿no? Por eso, por ejemplo, a eso iba. El crecimiento el mes de diciembre, el crecimiento del PBI, 1.7. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya. No, te decía, por ejemplo, ¿no? Tenemos cifras del dólar. A ver, vamos a tratar de buscar optimismo. No sé, tú me dirás. O pincharás el globo. En el cuarto trimestre del 2021, dice el BCR, los envíos de remesas del exterior fueron de 945 millones de dólares. Luego, peruanos residentes en el exterior alcanzaron los 3.592 millones de dólares. Y el dólar, ¿no? El dólar está, digamos, más o menos estable. Hay números, no este de Bloomberg, pero hay números con los que podemos estar más o menos tranquilos, o como dice el presidente, decir que estamos en el mejor momento económico. No estamos en el mejor momento económico y hay que diferenciar lo que es impulso externo de lo que es la gestión interna. La razón por la que tienes el tipo de cambio bajando es una disparada atribuible exclusivamente al riesgo generado por el gobierno, es que tenemos un récord de exportaciones porque tenemos récord de precios de materias primas. Entonces, si tienes cerca de 20.000 millones de dólares más exportados en el año 2021 con respecto al 2020, eso contrapesa los 17.000 millones de dólares más o menos que salieron en el segundo semestre del año. Entonces, por eso es que ves esa apreciación, ¿de acuerdo? La pregunta es si tuviéramos un gobierno más coherente, un gobierno que creara confianza, que atrajese inversión privada, ¿en qué nivel debería estar el tipo de cambio? Presumiblemente mucho más abajo de lo que está ahora. Recordemos que durante el superciclo de materias primas, subida de precios de materias primas de la década pasada, el tipo de cambio llegó a estar en 2.5. Fue bajando por ese ingreso masivo de dólares fruto de los buenos precios externos. Eso se está viendo ahora. Pero, como te dije, veamos otros indicadores. El crecimiento económico, el crecimiento del PBI el mes de diciembre, 1.7. ¿Eso te parece una buena cifra? No. La del trimestre sale en abril, me parece, ¿no? La del primer trimestre del año. ¿No? Siempre sale cada mes 45 días después del cierre del mes. El crecimiento de enero lo vamos a saber a mitad de marzo, el crecimiento de febrero a mitad de abril, sucesivamente, ¿no? Ahí veremos. Entonces, el gobierno dice que crecimos 13 y pico por ciento, 13.3%, el anterior ministro de Economía dice 13.3%, no el actual como que fuera un gran logro. Claro. Sí, la economía creció a doble dígito la primera mitad del año y ha venido cada la segunda mitad del año. Claro. Septiembre, octubre, o sea, los meses del último trimestre del año, que es realmente el atribuible al actual gobierno,
Han sido 4,5, 3,5, 1,7. En caída. Economía sí. En caída. Inversión Claro. pública. Todos los meses del último trimestre del año, en enero de este año, todos los meses es contracción de inversión pública. Expectativas empresariales continúan en terreno negativo. Es decir, todo aquello que es gestión de gobierno, atribuible a políticas públicas, a política económica del gobierno, no está caminando. Lo que camina es lo que viene de fuera. Exportaciones, porque los precios vuelan. Claro. Las minas Las paralizadas, remesas. parte atribuible al gobierno. Entonces, hay que diferenciar cuáles son las razones de ciertos indicadores y de otros indicadores, ¿no? Ahora, es cierto también, mirando el espectro, que sobre este gobierno se decía, viene el comunismo, vienen las expropiaciones, agárrense, sálvese quien pueda, compren sus tickets de avión, váyanse a Miami, váyanse a Europa. O sea, así veníamos, digamos. Claramente en 7 meses eso no ha ocurrido. Si este no es un gobierno comunista, ¿qué tipo de gobierno es en materia económica? Es un gobierno que esperemos que cambie con la nueva gestión económica, con el nuevo ministro de Economía, pero es un gobierno que no ha tenido norte en política económica. ¿Cuáles son las grandes políticas de mediano plazo que han planteado? Las grandes reformas. Lo que ha habido es contrarreformas, venidas del Congreso y venidas del Ejecutivo. Y lo que ha habido es simplemente medidas parche de corto plazo, de otorgar bonos y subsidios a todo el que se cruce por la puerta. Eso no es una política económica sostenible. Lo que hay también, Jaime, lamentablemente es que algunos creyeron que el gobierno tendría la fuerza como para, como dices tú, traer el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora hay una, no sé cómo llamarle, una falsa sensación y una miopía de que eso ya no ocurrió, entonces todo está ok, todo va a estar ok. Y el problema, tú lo has dicho en la apertura del programa, hay una erosión muy fuerte en la institucionalidad, de la meritocracia en el Estado, hay copamientos, hay nombramientos de gente que no tiene las competencias, partiendo por el gabinete y siguiendo por altos puestos en el Estado, viceministros, directores generales, jefes de entidades. Eso es terrible para el diseño de políticas públicas, para el de políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Claro. Esa es básicamente la muerte lenta que va a erosionar los pilares del desarrollo económico, del desarrollo social en el Perú. Ajá. Creo que la única duda es qué tan rápido lo va a hacer. Yo, justamente con ese escenario dramático de socavamiento de la institucionalidad, la precariedad con la que se está tratando al Estado, una agencia de empleos, yo te quería preguntar algo, porque entiendo que sabes del tema. La OCDE. El presidente dijo hace algunas semanas ya atrás, yo me comprometo a que el Perú entre a la OCDE. Nota aparte, no sé muy bien si él sabe todo lo que es la OCDE. Debo decirlo, porque él dice que está aprendiendo. Pero esta precariedad, esta agencia de empleos con la que se ha convertido el Estado, este descabezamiento de la SUNEDU y esta intromisión de hoy en la SUNEDU, clara y abiertamente y en público, el transporte informal con un ministro allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No nos baja la llanta para la OCDE? O sea, ¿no nos coloca más lejos de la OCDE de lo que el presidente semanas atrás soñó y dijo, yo me comprometo a que el Perú va a estar en la OCDE? Sí, claro. Yo creo que hay que entender cómo es el proceso, porque también el gobierno ha saltado a la primera a decir gracias a nosotros. Es un proceso que inicia el 2012, cuando el Perú solicita ser parte, y trabaja para lo que se llama país, que fue de inicio del 2015 al 2017. Y en 2017 el entonces gobierno ratifica el compromiso de Perú y avanzó mucho en ese periodo entre los dos gobiernos, 2015 a 2017, con una serie de avances, adopción de estándares, estudios, como 16 estudios, participación en comités de la OCDE. O sea, fue el primer alumno aplicado en la tarea de poder aspirar a ser parte en la siguiente ronda de invitaciones. Y la OCDE lo ha dicho, gracias a ese trabajo que se hizo, esa insistencia de esos años, es que ahora han decidido invitar a un grupo de países entre los cuales está Perú. Es decir, esa invitación no es gracias a este gobierno, es gracias a lo que se trabajó antes. Claro. Sin embargo, queda bastante trabajo por hacer como parte de esta aspiración de acceso, esta hoja de ruta que le llaman, en la cual tenemos que implementar una serie de las reformas y recomendaciones incluidas en esos cerca de, creo que son 16 estudios que hicimos, 14 y 16, entre los cuales hay temas regulatorios, por ejemplo, en los que dicen que tiene que haber fortalecimiento regulatorio.
Lo que No, ha pues salido a estamos decir el yendo todo presidente lo sobre contrario. Sumedu o sobre los peajes Claro. es atentatorio contra la autonomía regulatoria, por ejemplo. Entonces, si seguimos por la misma senda, no vamos a llegar a la OCDE gracias a este gobierno, o a este Congreso, o a ambos. Claro, claro. Es tremendo. Es decir, todo este maltrato, porque no tiene otra palabra, ¿no? Este maltrato al Estado con estas designaciones, por favor, condorien el MINSA, y cosas así, lo que está haciendo es alejándonos de la OCDE. ¿Qué es la Algunos de los- OCDE sí. en pocas palabras? Para que, La OCDE ¿qué es? Es un club sí, privilegiado. es una organización de países, en su mayoría avanzados, algunos de ingreso medio, que aspiran a tener buenas prácticas de gobernanza pública ¿Y eso qué y aprender de beneficios las buenas trae? prácticas entre países. ¿Y eso qué beneficios trae? Eso trae beneficios para los ciudadanos, porque en la medida que tengamos mejores políticas públicas, los beneficiarios van a ser los países y sus ciudadanos, ¿no? Mejores bienes públicos, mejores servicios públicos, mejor calidad de vida para los ciudadanos. Esa es la aspiración de los países de la OCDE. Algunos han logrado eso, digamos, han avanzado mucho. Hay otros que aspiran. En América Latina los miembros son nuestros 3 socios de la Alianza del Pacífico, solo faltamos Chile, Colombia, nosotros. México. Chile, Colombia, México, y también recientemente ingresó Costa Rica, ¿no? Entonces no es solo los que tienen buenas prácticas, pero son aquellos que aspiran a tenerlas y se comprometen a seguir trabajando en esa senda, ¿no? Claro. Solo para que el gobierno revise un poquito, entre los estudios que se hicieron, se hizo uno sobre integridad y otro sobre gobernanza pública y otro sobre calidad regulatoria. Entonces sería bueno que los repasen. Claro. Y repasar Porque ahí hay también muchas cosas que Sí. tenemos que hacer para poder aspirar a ser miembro. Y repasar también las cifras de pobreza, ¿no? Porque con la pandemia mucha gente ha perdido el empleo, hay una precariedad laboral enorme y feroz, la informalidad ha aumentado, pero lo cierto es que tenemos más pobres. ¿Qué políticas observas tú en el gobierno para reducir la pobreza? No ha habido hasta el momento coherencia en ese tema. Lo único que ha habido es continuar repartiendo bonos con carácter universal, algunos de ellos, el bono Yanapay, cuando es cierto que todavía tienes un número mayor de pobres de lo que había antes y vulnerables, pero ciertamente no 15 millones, ¿no? Y subsidios, pero subsidios no focalizados. Entonces, Claro. no ha habido, como dije en la primera parte, un retorno a políticas públicas focalizadas en aquellos más vulnerables o en aquellos pobres y sobre todo en generar una mayor capacidad de crecimiento sostenible. Tú no has visto en ningún momento un planteamiento sobre qué hacer con la economía en mediano plazo. Claro. No hay prácticamente nada. Lo único que persiste afortunadamente es el trabajo en las mesas ejecutivas para desarrollo y diversificación productiva, que es un trabajo heredado en realidad. Claro. La agenda competitiva está básicamente archivada, por otro lado. Entonces, realmente no ha habido nada. Esperemos que con el actual ministro, que es un funcionario, digamos, de carrera, tecnócrata, que conoce no solo la macro, sino también el trabajo micro, ha sido parte de las mesas en su momento, ha sido viceministro en Produce, es decir, también maneja la micro, ojalá tenga el apoyo dentro del gobierno. Lamentablemente ese gabinete no ayuda como para poder enrumbar políticas de mediano plazo y encaminarlas de corto también, Claro. ¿no? Seguimos sin reglas fiscales, seguimos... o sea, hay temas muy graves que han ocurrido, que han pasado bajo el radar, pero que tienen que subsanarse, ¿no? Y ha habido también anuncios del nuevo ministro al respecto, afortunadamente, ¿no? Alonso Segura ha sido ministro de Economía y ha estado con nosotros. Gracias, Alonso, por esta entrevista y hasta una nueva oportunidad, ¿eh? Muy buenas noches. Gracias, Gracias. Jaime. Bueno, esa es la mirada de Alonso Segura. Hay que tomarla en cuenta. Ha sido ministro de Economía, conoce, ha estado por dentro, conoce el monstruo por dentro, ¿no? Al Estado.